Buenas, a continuación vamos a hacer el video explicativo para el proyecto de la materia Digitales 1, guiada por la docente ingeniera Omaira Tapias. El proyecto consiste en un juego lógico llamado Picas y Fijas, juego que consiste en adivinar un número que puede ser de n cifras, en este caso de 3 cifras, a partir de cierta información que vendrían a ser las picas y las fijas para cada intento que el jugador haga. ¿Cómo así? Por ejemplo, si el número propuesto es 1, 2, 3 y ese número lo debe adivinar el jugador, por ejemplo, hace un intento con 5, 6 y 2. Para ese intento el jugador tendría una pica porque acertó el 2 pero no en la posición correcta. Las picas indican esto, un número acertado pero no en la posición correcta, mientras que las fijas indican que el número está en el número que él debe adivinar y aparte está en la posición correcta. Este juego fue diseñado únicamente utilizando lógica básica digital. Solo comparadores, contadores, decodificador de 7 segmentos, con puertas, sin flip-flops también, sin ningún tipo de programación. Vamos a proceder a la explicación del funcionamiento. Aquí tenemos lo que vería el primer jugador, que es el jugador que intenta adivinar. Esto vendría a ser el funcionamiento interno. Aquí tenemos los números que ubica el segundo jugador, que es quien pone el número que el primer jugador debe intentar descubrir, ¿no? Los datos que están aquí van conectados, como ya vemos aquí, a D3, C3, B3 y A3, el número de la posición, ¿no? Estos datos van a los comparadores y son comparados obviamente con el número que ingrese el primer jugador. Pero el número que el primer jugador ingresa utilizando estos deep switch, pues obviamente en binario, son números que no se toman en cuenta hasta que el jugador no le dé a intentar. ¿Qué sucede cuando el jugador le da a intentar? Sucede que la señal PR pasa al reloj de unos flip-flops tipo D que están siendo utilizados como registro de almacenamiento. Esa señal PR es una señal creada por un 555 que no hace más que crearnos una señal rectangular para poder utilizarla como reloj para los flip-flop tipo D. Cuando el usuario le da al botón intentar, estos datos que él pone aquí, que como vemos se almacenan con el mismo nombre que los del segundo jugador, pero ahora adicionándole una U. Esos datos de A1U, B1U, C1U, D1U, lo mismo A2B, A2U, B2U, todos esos datos, al darle a intentar, PR pasa a CLK. CLK es pues el reloj de los flip-flop y también estos contadores, pero en el caso de los flip-flop, al darle al botón, logra pasar un flanco de subida que lo que hace es que los datos aquí que entran, que serían los que él puso en los deep switch, se almacenan en el, por así decirlo, se almacenan en los flip-flops tipo D. Estos que se almacenan en el flip-flop tipo D son los que van a estos decodificadores de elementos que están acá arriba, como aquí lo vemos, ¿ya? Y de ahí a los 7 segmentos que están acá, para mostrarle al jugador el último número con el que ha hecho un intento. Y luego también estos mismos datos que se almacenan son los que entran a estos comparadores. Los comparadores obviamente comparan el número de la posición 1 del que hizo el intento, el primer jugador, con el de la posición 1 que él debe adivinar, o sea, el que puso el segundo jugador. Y también comparan el 1 con el segundo, el 1 con el tercero, el 2 con el primero, el 2 con el... Todas las comparaciones posibles, que serían 9. En este caso, por lo tanto, se utilizan 9 comparadores de 4 bits. Los datos de estos comparadores, dependiendo qué comparador sean, van a sumadores. Los que comparan a un número en una posición con esa misma posición, pero del segundo jugador, son las fijas, evidentemente. Mientras que los otros 6 comparadores, que serían estos de acá, pues son picas. Las picas van a un sumador que está acá y son sumadas de tal forma en la cual utilizo el pin A0B0 para sumar la pica 1-2 y la pica 1-3, que serían la comparación del número de la posición 1 con el de la posición 2, sumado con la comparación del número de la posición 1 con la comparación 3. Por regla del juego, no es posible repetir números. Entonces, al ser esto así, será imposible que este dato sea 1 a la vez que este. Por lo tanto, esta suma va a ser una suma de un solo bit.
O sea, o dará 0 o dará 1. No puede dar más que eso. Por lo tanto, la salida de la suma A0, B0 sería S0 y no alteraría la suma de A1 con B1, ni la de A1 con B1 alteraría a la de A2 con B2. Entonces, utilizo el sumador de esta manera para ser 3 sumas de un bit en vez de una suma de 2 números de 4 bits. La salida, pues ya serían 3 números de un bit que los sumo pues utilizando otro sumador, utilizando el pin A0 y B0 y el del carry de entrada. La salida ahora sí sería un número en binario que se va a un decodificador de segmentos y de allí a un display que es el que muestra las picas al jugador. Para las fijas se hace lo mismo, un sumador y de ahí un decodificador de segmentos y así se le muestra el número de fijas al jugador. Ahora, para el conteo de intentos, cada vez que el jugador le da a intentar, la misma señal CLK pues llega a un contador simplemente y pues la salida de ese contador obviamente a un display de segmentos para mostrar al jugador cuántos intentos lleva. En este caso, el juego fue diseñado de tal manera en la cual si el jugador ya ha hecho 10 intentos y no logró ganar, pues pierde. Esto es obviamente para que el juego no sea sempiterno y acabe. Y acaba precisamente si el jugador hace 10 intentos y no logra ganar. Entonces, para el jugador mostrarle primero, para el jugador mostrarle que ganó, se utiliza una compuerta AND con las 2 pines de salida del contador de fijas. ¿Por qué? Sencillo, si la salida es 3, que en binario es 0, 0, 1, 1, en este caso solo 1, 1, porque son solo 2 bits en la salida del, que bueno, las que estamos usando del contador, cuando tenga 3 fijas sería 1, 1, y ese 1, 1 en una AND, pues es un 1 a la salida. Ese 1 a la salida, como ya vemos, va aquí esta conexión que se llama win, y ese win, si lo vemos acá, prende un LED verde para indicar al jugador que ganó. Entonces, ¿cómo le indicamos al jugador que perdió? Cuando este pin RCO manda una señal, que esto es cuando este ya cumplió una década, o sea, va de 9 a 0, cuando ya él va a hacer ese cambio, ya pasó del 9 y ahora va para el 0, él manda este pulso, esto es obviamente para hacer conteos en cascada, o sea, así son diseñados estos contadores, y usamos eso como CLK del siguiente. Cuando entonces este tenga un 0001, sería pues un 1, y ese 1 nos indicaría entonces que ya llegó a 10 intentos. Esto no va directamente a un pin para prender un LED rojo porque podría pasar el caso en el cual el jugador gane en el 10º intento. Lo que se hace entonces es otra compuerta AND y negar el pin donde se toma que el jugador ganó, ¿no? Simplemente mientras ese pin sea 0, no ha ganado. Y si no ha ganado, pues aquí tendríamos un 1. Y ese 1 combinado con el 1 de acá de que hizo 10 intentos, pues entra en una compuerta AND siendo un 1 y prenderían un LED rojo indicando al jugador que perdió. Para el jugador poder jugar una nueva partida o reiniciar la que está jugando, debe darle a este botón que es una conexión pull-up. Lo que hace es que constantemente le llega 1 al pin NG. El pin NG va conectado a los contadores para resetearlos y también a los flip-flops tipo D para resetear los datos almacenados en ellos. Y esto sería todo el funcionamiento interno explicado de una manera un poco superficial. Procedemos a dar un ejemplo del funcionamiento del juego. Vamos a poner como ejemplo un número sencillo. Podría ser el 0, 1, 0 y 1. Esto sería un 5 en binario. Vamos a poner el número 549. Le ponemos un 1, 0, 0, 0. Tenemos un 5, 4 y ahora falta el 9, que sería 1 y 1. Los otros en 0. Bueno, teniendo este dato, ya tenemos que internamente el número que se debe adivinar es 549. Bueno, vamos a proceder entonces ahora a hacer el intento con el número ya mostrado, el 549. Aquí de antes se tenía un dato intentado que era el 135 y el número que se adivina es el 549. Para este intento, obviamente, lo que se debe tener es una pica y 0 fijas. Hacemos el intento y como vemos, una pica, 0 fijas. Así el jugador iría interpolando la información que obtiene para poder, de una manera lógica, llegar al número que debe adivinar. Ahora él sabe que el 1, el 3 o el 5 son datos que van en el número final, pero ninguno está en la posición correcta.
O sea que en caso de que sea el 1, iría en una de estas dos. En caso de que sea el 5, iría en una de estas dos. Y en caso de que sea el 3, iría en alguna de estas dos. Entonces, hago la suposición de que el jugador cree que es el 5 y que va en la primera posición. Entonces, cambiamos este dato por 5. Y ahora hacemos el intento con 500. Vamos a hacerlo con 5, 1 y 4. Vamos a hacerlo con 5, 1 y 4. El jugador hace el intento y ahora tiene una pica y una fija. La fija sería el 5, pues el número es 549. Y la pica sería el 4, pues es un número que va en la sucesión final, en la sucesión que debe adivinar, pero no está en la posición correcta. Supongamos nuevamente que el jugador cree que es el 4 y que debe ir en esta posición, y que intenta con el 548. Entonces intenta con el 548 y ahora tiene dos fijas y 0 picas. Ya a estas alturas el jugador sabe que una de las fijas es el 5 y como solo cambió un número y cambió al 4 de posición, también sabe que el 4 es una fija. Entonces al jugador solo le restaría intentar con todos los números que no ha intentado. Con el 2, el 6 y el 7 y bueno, y los números con los que no haya intentado, hasta él llegar obviamente al 9 y hacer el intento para llegar a 3 fijas, por lo tanto ganar el juego y como vemos se prende el LED verde indicándole que ganó con tan solo 4 intentos. Tendría que darle aquí el jugador para poder reiniciar y nuevamente jugar. Vamos a cambiar el dato. Vamos a cambiar el dato a 548 para que no gane. Y vamos a dejar el LED el botón de intentos presionado para mostrar cómo se prende el LED de perdiste cuando el jugador llega al 10º intento y no logra ganar. Entonces aquí está en su 9º intento, tiene solo 2 fijas, 0 picas, pero no ha logrado todavía y hace un intento más, pero con un número que no es. Por lo tanto, el jugador pierde. Como vemos aquí, se prende el LED rojo indicando al jugador que perdió.